Seguimos con las características del amor y hoy vamos a hablar de esta característica que dice: el amor todo lo espera. Y esa característica está en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. Parece que todos los sábados tengo que empezar con la misma introducción. Ahí está. Que dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y nosotros ya habíamos visto el sermón pasado lo que significa el amor todo lo cree. Y dijimos que si nosotros sembramos bien continuamente, sembramos buenas semillas en la vida, tarde o temprano vamos a cosechar cosas buenas. Es una ley de la vida. Ya tengo, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, me están llenando de agua. Parece que quieren que me bautice acá. Vamos a poner esto acá. Muy bien. Entonces, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y hoy vamos a analizar todo lo espera. Y esta característica nos genera un problema, porque si hay algo que a los seres humanos nos cuesta, es esperar. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos esperando algo. Todos los que estamos aquí hemos puesto una petición, tenemos un sueño, estamos esperando algo. Y nos cuesta esperar, lo vemos en la vida. O sea, cuando tenemos que ir a un lugar y tenemos que hacer una cola, en los países latinoamericanos nos cuesta tanto esperar, no pasa tanto aquí en América, pero en los países latinoamericanos y asiáticos también, no podemos hacer, en Argentina se dice una cola, una fila. Y entonces nos colamos, decimos. O sea, tratamos de colarnos adelante de la gente. Nos cuesta esperar un resultado, digamos, me dice una persona, o voy al doctor y me dice: bueno, usted tiene que adelgazar y tiene que hacer ejercicio. No. Y doctor, ¿dónde está la pastillita que me haga adelgazar? O sea, ¿por qué? Porque yo no quiero esperar. Yo quiero que todo sea rápido. Y justamente esto es un problema, porque la capacidad de esperar de una persona es directamente proporcional a su madurez. Una persona que sabe esperar es una persona madura. La persona que no sabe esperar es una persona inmadura. Y ustedes lo saben, los que tienen padres, los que tienen hijos, ¿no? Todos tenemos padres también, pero los que tienen hijos saben que el niño, cuando quiere algo, ¿cuándo lo quiere? Ahora, ya. Y no le interesa si la madre tiene sueños, si está trabajando, si tiene hambre. El bebé, ¿qué tiene que hacer? Llora y patalea hasta que no le dan. Es natural eso, no está mal eso. Pero eso es parte de la inmadurez. En la medida que el niño va creciendo, nosotros los padres le tenemos que ayudar y le tenemos que enseñar a esperar. Y en la medida que aprenden a esperar, entonces maduran. Ahora, hay personas que nunca hemos madurado, porque no podemos esperar, nos desesperamos, queremos los resultados rápidos. La persona que no puede esperar es una persona atropelladora, que cuando se le pone algo en la cabeza tiene que conseguirlo sí o rápido, y cuando se le pone algo en la cabeza está dispuesto incluso a atropellar gente con tal de conseguir lo que se propuso. Eso es una persona totalmente inmadura. Es más, esas personas pueden ser muy exitosas en el mundo de los negocios y quizás las respetamos porque tienen mucha plata, pero son unas personas con las cuales no se puede vivir con ellos. Y por eso en la vida tenemos que aprender a esperar. Y yo te hago una pregunta: ¿tú eres una persona que ha aprendido a esperar? ¿Qué está pasando con eso que estás esperando en tu vida? ¿Estás desanimado o desanimada ya de tanto esperar y que no se te da? ¿Y entonces ya estás tirando la toalla por el hecho de que no se te da? No, la persona madura persevera. El amor todo lo espera. ¿Cómo se llama una persona
primero, ¿cómo se le llama a una persona que sabe esperar? Paciente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se le llama a una persona que no sabe esperar? Y ¿saben qué? Yo no diría que se llama impaciente. ¿Cómo se le llama? Una persona que no sabe esperar es una persona desesperada. Y esta sociedad está llena de personas desesperadas. Lo empezamos ya desde la juventud. Hollywood nos enseña a ser desesperados. En la vida tiene todo un tiempo, pero Hollywood te dice, ¿te gusta esa chica? Acostate con ella. ¿Para qué vas a esperar? No, todo tiene un tiempo. No es que a Dios se le ocurrió que no forniques porque Dios quería probar tu fe. Dios dijo que no forniques porque eso construye la vida. Porque tienes que aprender primero a conocer la cabeza de una persona para que una vez que conozcas la cabeza de la persona, te comprometas con la persona, entonces puedas disfrutar de su cuerpo. Pero ¿cuántas personas comienzan queriendo conocer el cuerpo de la persona y después están desilusionadas a los 2 meses cuando conocieron la cabeza? Y entonces eso parece, no, un capricho, no seas antiguo, no, es que es una cuestión de la vida. Cada cosa tiene su tiempo y yo tengo que aprender a esperar. El amor todo lo espera. Y si yo siembro bien, ¿qué voy a cosechar? Bien. Y si yo siembro mal, cosecho mal. No podemos violar esa ley. Y esto lo venimos repitiendo en muchos sermones. O sea, el pecado nos engaña y nos dice, siembra mal y vas a cosechar bien. Es imposible. Sin embargo, tratamos de hacer eso continuamente. La persona que no sabe esperar es una persona desesperada. ¿Y saben qué? Vivimos en una sociedad desesperada. En una sociedad ansiosa por lograr objetivos y por conseguir los objetivos a costa de cualquier cosa. Me acuerdo cuando era un pastor jovencito, me encontré con un departamental de Unión. Y lo conté esto en un sermón hace mucho, pero creo que la iglesia se renovó demasiado, así que quizás hoy sea la primera vez que lo escuchen. Pero este pastor un día nos hicimos amigos, era mucho mayor que yo, pero abrió su corazón y me dijo, Joel, nunca hagas lo que yo hice. Yo ahora soy pastor en la Unión, aquí. ¿Y sabes qué? Por llegar a esta función, por llegar a este puesto, pisoteé muchas personas. Y se le empezaban a caer las lágrimas. Atropellé a muchas personas. No lo hice así a propósito, dice, pero yo quería llegar a tener mi escritorio, mi función, ser una persona importante. Y me decía, y ahora lloraba todavía más desesperadamente, me decía, Joel, ahora me siento solo. No tengo amigos. Porque las personas desesperadas no pueden construir buenas relaciones. Porque las personas desesperadas generalmente están desesperadas porque quieren lograr sus propios objetivos. Generalmente una persona que no sabe esperar y que es inmadura es una persona caprichosa. Y una persona caprichosa no puede tener amigos, porque una persona caprichosa simplemente siempre está buscando en su propio ¿qué? En su propio beneficio, en lo que le conviene. Y si no me conviene, utiliza a las relaciones como para usarlas. O sea, yo me acerco a esto, ¿qué me da esta relación? A ver, entonces me acerco y doy. Pero si no me da nada, a esto lo desecho. Y ustedes lo han visto esto en la sociedad. A mí me ha pasado muchas veces que he tenido amigos entre comillas, que mientras yo tenía cierta reputación, estaban conmigo. Y cuando ya no tenía el puesto o no tenía lo que me daba cierto brillo, ya no eran amigos. Porque eso es lo que hace una sociedad inmadura, una sociedad desesperada. No podemos esperar y vivimos para nosotros mismos tratando de lograr objetivos. Y por eso hoy simplemente quiero hablarte de los personajes de la Biblia, porque tú vas a ver que todos los personajes de la Biblia y los grandes personajes de la Biblia tuvieron que aprender a esperar. El propósito de Dios para con tu vida es que tú aprendas a esperar. Y especialmente con aquella cosa que estás pidiendo a Dios. A veces estamos orando por nuestros hijos y le pedimos a Dios que haga cosas con nuestros hijos, pero como parece que Dios no hace nada, es como que nos desesperamos
Y nosotros tomamos las circunstancias en nuestras propias manos para meter la pata. Y lo vemos, por ejemplo, con el caso de Abraham. Dios le había prometido a Abraham que él iba a ser un padre de una gran nación, que le iba a dar, él creyó que le iba a dar hijos. Y sí, le iba a dar hijos, pero ¿a través de cuánto? De un hijo. Y Dios le había dado la promesa, Abraham creyó, pero el tiempo pasaba y la promesa ¿qué pasaba? No se daba, no se cumplía. Entonces Abraham, que era el padre de la fe, que tenía fe, que había ejercido fe, ahora en un momento, al pasar el tiempo, se desesperó. Y al desesperarse, entonces quiso ayudar a Dios. La esposa le pasó lo mismo, o sea, fue el plan de Sara. Entonces Sara le sugirió a Abraham que se acueste con su sierva, y entonces así iban a tener el hijo que Dios le prometió. Y quiero decirte, Dios no necesita ayuda para cumplir sus promesas. Siempre que tú quieras ayudar a Dios para cumplir las promesas de Dios, vas a meter la pata. Deja que Dios cumpla en ti lo que Él prometió. Simplemente cree y espera. Y Abraham se desesperó, se acostó con su sierva. El resultado de esa desesperación fue Ismael, y de ahí surgieron dos pueblos que por el tiempo se estuvieron unidos, por tiempos desunidos, por tiempos y ahora se tiran misiles. Los descendientes de uno con los descendientes de otro. ¿Sabes qué? Porque como a nosotros no nos gusta esperar, utilizamos atajos. Y yo no sé cuántos escucharon esta frase, pero es una frase muy real que dice muchas veces el camino más largo entre dos puntos es el atajo. Y vuelvo a repetirlo. Muchas veces el camino más largo entre dos puntos es el atajo. Y te hago una pregunta. ¿Será que estás tomando un atajo? Porque te desesperaste y no puedes esperar. Sigue sembrando bien. Tarde o temprano vas a cosechar bien. El amor todo lo espera. Jacob. Dios le había dado la convicción a Jacob que él iba a ser el primogénito. Y sin embargo el tiempo pasaba y él no tenía ninguna evidencia de ello. Y entonces en un momento decidió Jacob ayudar a Dios también. Se desesperó. Y entonces aprovechó la desesperación de su hermano, que era un poco desesperado también el hermano de Jacob, Esaú, que le gustaba cazar y le gustaba comer de los potajes que hacía Jacob. A Jacob le gustaba quedarse en la casa ayudando a la madre. Y un día que Esaú viene desesperado de hambre después de haber ido a la casa, Jacob aprovecha la desesperación de su hermano, se aprovecha de su necesidad y le hace un negocio. Y le dice, yo te doy este plato de lentejas, cuando vi a su hermano con tanto hambre, y le dijo, si tú me vendes tu primogenitura. Y Esaú desesperado le dijo, dame el plato de lentejas y yo te voy a dar mi primogenitura. Jacob tomó tomó la primogenitura, si podríamos decir así, en la palabra de Esaú, le entregó el plato de lentejas y Jacob utilizó un atajo entre los dos puntos para poder llegar a la meta del camino. Después nuevamente cuando el padre iba a bendecir a Esaú, en vez de esperar a Jacob y esperar a ver cómo Dios se manifestaba, no, Jacob tomó riendas las circunstancias en sus manos y entonces junto con su mamá hicieron un plan y engañaron a su padre. Y ustedes saben lo que pasó. Sí, Jacob obtuvo la primogenitura, pero justamente usar un atajo para llegar a la meta le costó nunca más ver a su madre. Le costó alejarse de su tierra, alejarse de su familia y un montón de dolores de cabeza. Y quiero decirte algo, si tú estás en un atajo o ya hiciste el atajo, ¿sabes qué? Dios no te ha dejado. No te ha dejado. Y por eso lo que te estoy contando son los que dieron origen al pueblo de Dios.
Dios trabaja con desesperados, trabaja con gente que se equivocó, trabaja con gente rota. Pero hay un objetivo que Dios tiene contigo y conmigo, es que aprendamos ¿a qué? A esperar, que no nos desesperemos, que tengamos paz en nuestra vida, que le entreguemos nuestra vida a Dios, así como hicieron estas personas en el bautismo, y que no sea simplemente algo de hablar nomás, sino que cada vez que tenemos un problema, depositemos nuestra carga delante de Dios, le presentemos nuestro problema a Dios y sepamos que Él toma nuestros problemas. Tenemos el caso de José. Dios le había prometido que él iba a llegar a ser grande y fíjense cómo fueron los caminos de José. O sea, Dios le promete que iba a llegar a ser grande, no le prometió cómo, le dio unos sueños. José tenía esa sospecha que Dios había dicho algo de él, que él tenía un gran propósito, pero las circunstancias desafiaban lo que Dios le había prometido. Porque ¿cómo? Dios le había prometido grandeza y termina estando de esclavo y después termina estando en una cárcel. Y por eso tienes que aprender a esperar confiando en Dios. Y eso vamos a llegar al final de esta reflexión, porque eso es lo más importante. José fue perseverante y a pesar que las circunstancias lo desafiaban, seguía sembrando bien, seguía sembrando bien. El gran problema con nosotros es que cuando nos desesperamos, comenzamos a sembrar cualquier cosa. Decimos, no, ya no tiene sentido seguir sembrando bien, vamos a sembrar cualquier cosa. Y así después tienen las consecuencias. ¿No? El amor todo lo espera. Tenemos el caso de Moisés. Dios le había dicho a Moisés que iba a ser el que iba a sacar a Israel de Egipto, pero Moisés esperó y se desesperó. Y cuando se desesperó, tomó un atajo y quiso hacer las cosas por su cuenta. Y al hacer las cosas por su cuenta, mató a un egipcio, tuvo que huir de Egipto y estuvo 40 años en el desierto cuidando ovejas. ¿Y cuál era el propósito del desierto para Moisés? ¿Cuál era? ¿Qué tenía que aprender Moisés? Aprender a esperar. Dios no te va a dejar si es que tú no lo dejas. Y vuelvo a repetir, quizás haya personas aquí, no es que quizás, todos miramos para atrás y todos hemos tomado decisiones desesperadas en nuestro pasado. Pero ¿sabes qué? Hoy, ¿por qué estás aquí? Porque Dios quiere con este grupo de gente, contigo y conmigo, que hoy comencemos a aprender a esperar. Que hoy maduremos. De esto se va a tratar también, y voy a hacer propaganda para el ministerio de Frankie y Rebeca, que como dijo Rebeca es el ministerio de todos. Pero tienes que aprender a esperar en tu matrimonio. Tienes que aprender a esperar con tus hijos. Tienes que aprender a esperar en ese negocio que quieres hacer y eso que tú quieres ganar dinero. Tienes que aprender a esperar. No hagas cosas a tu manera para poder conseguir los resultados que tú sabes que tienes que tener, pero dejando de lado a Dios. No, espera. Todos, absolutamente todos los grandes personajes tuvieron que pasar por desiertos donde tuvieron que aprender a esperar. Dios lo ungió a David como que iba a ser el rey. Sin embargo, ¿cuántos años pasaron desde que Dios ungió a David o que Samuel ungió a David para que David llegara a ser rey? ¿Saben cuántos años pasaron? Pasaron 15 años. Y en esos 15 años parecía que todo desafiaba la promesa de Dios. Pero David, en esta etapa de su vida, siguió sembrando bien, siguió sembrando bien, siguió sembrando bien. Después podríamos analizar el caso de David de desesperación que tuvo después, que eso le trajo consecuencias. Hizo un atajo y cuando nosotros hacemos atajos, siempre el camino es más largo. Siempre el camino es más largo. Pablo. A veces pensamos que cuando Pablo recibe la visión camino a Damasco, decimos a las 2 semanas, a los 2 meses, Pablo salió a hacer viajes misioneros. No, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo esperando y preparándose hasta el primer viaje misionero? ¿Cuánto? 3 y medio, dicen aquí.
Y esto, chequéenlo, por favor, chequéenlo alguien en el ChatGPT o en... Ojo, si esa es la fuente de tu conocimiento, también hay que dudarlo, ¿no? Pero si mal no recuerdo, esto pónganlo, lo dejamos de homework, si mal no recuerdo, son 13 años que pasaron desde que Pablo recibió la visión camino a Damasco hasta que tuvo el primer viaje misionero. No. Las cosas en la vida, las cosas que realmente valen, no se hacen rápido, no se hacen en desesperación. Vamos sembrando. Dios va trabajando por medio de procesos. Por eso cuando Dios creó el mundo, Dios lo podría haber creado en un día. Con una palabra se hubiera hecho todo el mundo. Pero cuando Dios creó el mundo, lo hizo en 7 días para que entendamos que cuando Él obra a través de procesos, porque tenemos que aprender a esperar, tenemos que madurar, tenemos que ser personas equilibradas. Para eso tiene que darse un proceso. No puede ser rápido. Pero esta sociedad nos empuja a hacer cosas rápido. Queremos tener una iglesia que sea la iglesia más importante de Orlando, supónganse. Vamos a forzar bautismos, vamos a hacer esto, y entonces forzamos y utilizamos atajos, pero después los resultados terminan llevándonos a complicaciones. No, en el camino de Dios se va sembrando de a poco y Dios va tomando en sus manos los resultados. Nosotros hacemos simplemente lo que está de acuerdo al reino. Ahora, ¿cómo podemos esperar sin desesperarnos? Porque, como dije en un principio, es muy difícil esperar. Y yo creo que la mayoría de nosotros estamos desesperados en algún área de nuestra vida. Y ahora viene un consejo que está en la Biblia que para mí es maravilloso, que no lo entendía. Pero se repite muchísimo en la Biblia este concepto. Está en Jeremías 3:24, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Cómo puedes esperar sin desesperarte? ¿Cómo? La Biblia dice: espera en Él. El gran problema que tenemos nosotros es que esperamos en lo que Él esperamos en aquello que le pedimos que nos dé. Y estamos siempre enfocados en lo que le estamos pidiendo a Dios. No, Dios quiere que entiendas que tú tienes que estar enfocado en Él, no en lo que le pides a Él. Y a veces ese tiempo de espera cuando tú estás pidiendo algo es necesario, porque de lo contrario tú te enfocas en la bendición y no en aquel que te va a dar la bendición. Y cuando tú te enfocas en la bendición y no en aquel que te da la bendición, entonces si recibes la bendición va a ser una maldición para tu vida. Porque esa bendición va a ocupar el lugar de Dios. Hay personas que pueden estar diciendo: estoy orando por me acuerdo un muchacho, cuando era pastor de jóvenes, un muchacho estaba orando por una chica que le gustaba y pedía a Dios, y él estaba seguro porque una chica consagrada. Y entonces fue tremendo eso, por el hecho que vimos un cambio notable en el muchacho. O sea, el muchacho nunca leía la Biblia, nunca estudiaba, en esa época que se estudiaba la lección y eso, nunca estudiaba la lección, pero empezó a interesarle la chica se empezó a hacer amigo de él y él empezó a andar con la Biblia debajo del brazo, contestaba todas las preguntas, se había transformado en un tipo recontra espiritual. En 3 meses parecía el líder de jóvenes perfecto. Y resulta que entonces, cuando él ya sentía que había llegado al nivel que ella tenía, va y le declara su amor, y ella le dice: ay, yo pensaba que queríamos ser amigos. Y para eso él fue un golpe tremendo. Y insistió de vuelta y la chica lo rechazó, y la chica estaba muy, muy decidida que él no era. ¿Y qué pasó con la espiritualidad del muchacho? Se acabó la lección, se acabó todo. Y estaba enojado con Dios. Porque yo que cambié para que Dios me dé, pero Dios no me dio. No, eso no es esperar en Dios. Ese chico no le interesaba a Dios, le interesaba la chica que le estaba pidiendo a Dios. Y si Dios no se la daba, dejaba a Dios. O sea, que él estaba más preocupado por la bendición que por el Dios que le daba la bendición. Y eso es lo que pasa en tu vida y en la mía. Nuestra vida no puede depender de las circunstancias. Nuestra vida no puede estar enfocada en una bendición que estoy pidiendo. Mi vida tiene que estar enfocada en Dios. Y por eso la Biblia dice: mi porción es Jehová.
Mi porción no es el regalo que me va a dar Dios. Mi porción es Jehová. Por tanto, en Él esperaré. Mi porción no es ni la vida eterna que me va a dar Dios. Mi porción es Jehová porque lo he conocido y Él vale la pena. Él me da paz. Estar con Él todos los días es mi salvación. No es salvación eterna. No es calles de oro. ¿Qué importan las calles de oro? ¿Qué importan los palacios de cristal? Lo importante es tener paz hoy en mi vida y seguridad que estoy aceptado en Él. No, pero a veces venimos a Dios por lo que Dios nos da. No, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Estás esperando algo hace mucho tiempo. Es necesario que en eso que estás pidiendo llegues a un momento que digas, mi porción es Jehová. En Él esperaré. Me dé o no me dé, en Él esperaré. Si Dios no te da, es porque no te va a hacer bien, porque Él te ama. Y tú tienes que creer en eso. Mi porción es Jehová, no es lo que le pido. Mi porción es Jehová, no es la salvación que me da en el futuro. Mi porción es Jehová, no es el trabajo bueno que me va a dar. Mi porción es Él. Jeremías 3:25 dice, que es el próximo versículo, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿entonces quiere decir que Dios es malo para los que no esperan en Él? Ahora vas a ver lo que te voy a decir ahora y me vas a decir si estoy correcto o no. Siempre que estamos desesperados por algo en la vida, lo vemos a Dios con miedo y como si fuera malo. Cuando estamos demasiado enfocados y desesperados por lograr algo, estamos con miedo para ver si Dios por ahí, Dios no me lo va a dar. Y entonces ya empiezo a sentir que Dios es malo. No, cuando yo pongo mis ojos en Dios, cuando mi porción es Dios, no puedo encontrar otra cosa en Dios de que es bueno. Pero cuando yo saco mis ojos de Dios, voy a empezarlo a ver malo. Ese es un efecto del pecado, no hay otra cosa. O sea, cuando yo saco mis ojos de Dios, comienzo a ver que Él es malo, que Él está en contra mío, que me pide no fornicar porque se le ocurrió que yo tengo que ser fiel, que me pide que sea honesto en los negocios porque Él quiere que demos testimonio. No, Dios cuando te pide algo es por tu bien, porque es la única manera de ser feliz. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. ¿Habrá alguien aquí que siente que Dios es malo? Ahora analiza. ¿Hay algún área que dudas de Dios? Y si hay un área en la cual dudas de Dios, allí vas a ver que hay algo de desesperación en tu vida. Allí vas a ver algo de tu inmadurez. Espera en Jehová. Bueno Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Y dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Y qué quiere decir que esto guarda silencio? Porque a veces usamos estos versículos para decir, hay que ser reverente en la iglesia. Nada que ver. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Cuando tú aprendiste a esperar en Jehová, desaparecen las quejas. Porque te das cuenta que Dios está en el control de tu vida, a pesar que hay cosas que no entiendes que te suceden. Guarda silencio ante Jehová, no te quejes. Y esto está relacionado con la lección que estudiamos esta semana. ¿Qué es la queja? La queja es la frustración a la cual no le pongo límites. Podemos estar frustrados en la vida, lógico. Pero cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestra frustración, se transforma en queja. Y cuando la queja hace nido en nuestra vida, se transforma en falta de fe, en incredulidad, en un estado emocional negativo.
que contamina todo lo que hacemos. Y por eso, ¿cuál es el límite de la queja? ¿Cómo guardar silencio ante Jehová y esperar en Él? Cada vez que viene un sentido de frustración, cada vez que viene una tentación, ¿cuál sería la receta para no entrar en la queja? Y ¿sabes qué? No voy a predicar de esto, pero la receta para no entrar en la queja se llama adoración. Cada vez que entro en la queja es porque en vez de poner mi vista en Dios, la empecé a poner en las circunstancias. Y cada vez que pongo mi vista en las circunstancias, mi fe comienza a tambalear. Tengo que volver a poner mi vista en Dios. Y cuando yo veo quién es Dios, o sea que lo adoro por lo que Él nuevamente entra a la paz. Y ahora nuevamente puedo decir, mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. No importa mis circunstancias, no importa mi enfermedad, no importa mi problema matrimonial, no importa, yo en Él esperaré. Yo voy a seguir sembrando bien. Y ya nosotros el sermón pasado dijimos que sembrar bien no quiere decir aceptar todo, sino que es poner límites, es tener bien claro cuál es mi identidad. Pero entonces, mientras yo continúe sembrando bien y espero en Dios, tarde o temprano va a venir la cosecha. Y por eso el amor todo lo espera. ¿Cómo se llama la capacidad de saber esperar en Dios? ¿Cómo se llama esa capacidad? Esa capacidad, a mi criterio, se llama esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es el resultado de poner mi vista en Dios y tener el gozo de que voy a recibir aquello que todavía no tengo. Y que lo voy a recibir, como espero en Dios, lo voy a recibir en el paquete que Dios se le antoje mandármelo, porque eso va a ser lo mejor. Es aceptar la agenda de Dios y dejar mi agenda de lado. Es seguir sembrando semillas buenas a pesar que pareciera que nadie lo nota. Es seguir sembrando bien a pesar que pareciera que no hay resultados. Pero tarde o temprano la recompensa vendrá, porque la capacidad de esperar en Dios, esa capacidad la llamamos esperanza. Y nosotros hemos sido llamados a vivir una vida de esperanza. Me dejó de andar el clicker y tengo que esperar. Se trabó. Y bueno, ¿hay algún técnico que me pueda ayudar con esto? Tengo que esperar. Y ustedes también tienen que esperar. No nos desesperemos. Muy bien, gracias. Bien, llegó. A su tiempo llegó. Alguien tenía que procesar, teníamos que procesar más esto, pero te hago una pregunta. ¿Es tu vida una vida desesperada o es tu vida una vida de esperanza? Dios quiere que tu vida desesperada vaya de a poco siendo transformada y que se transforme en una vida de esperanza. Jesús tuvo que aprender a esperar. El Hijo de Dios nació en una casa de una familia pobre. Él tuvo que descubrir que era Dios. Tuvo que aceptar por la fe que era Dios a través de lo que su madre le decía, a través del testimonio del Espíritu que le daba en su corazón. Y él tuvo que esperar. Él fue descubriendo su misión. Y tuvo que esperar 30 años en una carpintería. Y después, cuando esperó esos 30 años, eligió a 12 discípulos. Y esos 12 discípulos dejaban mucho que desear.
Yo me imagino a Jesús después de 3 años enseñándole que el amor, que el sermón del monte, que haciéndole bien a todos y todo eso. Y cuando están llevándolo en el Getsemaní, que Pedro saca una espada y comienza a querer cortar cabezas. Jesús si hubiera sido yo, se hubiera desesperado y dice, pero al final 3 años y medio, 30 años esperando, 3 años y medio con esta manga de personas que las elegí porque decían que era lo que tenía, era para que todos tengan esperanza, pero al final no entendieron nada. Pero Jesús había aprendido a esperar en Dios y él sabía que sembrando y sembrando y sembrando de acuerdo a lo que Dios pide, iba a cosechar lo que Dios prometió. ¿Y saben qué? Jesús murió. Jesús murió en el momento peor de su vida, en el momento que todos lo habían traicionado. Nadie quedaba al lado de Jesús cuando él murió, pero resucitó y junto con la resurrección de Jesús, resucita la esperanza en el mundo y comienza a germinar la semilla de todo lo que él sembró que parecía que no había resultado. Y quiero decirte que Jesús estuvo 50 días con los discípulos y había los discípulos extendidos, había todavía gente, dice la Biblia, que no creía en Jesús. Y cuando Jesús se va, te hago una pregunta, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿Qué está haciendo? ¿Está qué? Esperando. Nunca, o por lo menos en esta edad, en esta etapa del universo, nunca va a haber un momento que no esperemos algo. Hasta Dios espera, Jesús espera y nosotros tenemos que aprender a esperar con Él. Pero Él nos da la receta. Para que no nos desesperemos, dice Jesús, espera en mí. Espera en mí. Y quiero terminar contándoles una anécdota. Yo la conté ya una vez, pero la voy a contar de vuelta. Pero ahora tiene un matiz diferente porque esto me pasó hace mucho cuando empecé mi ministerio y ahora estoy viviendo una etapa bastante parecida con respecto a esto. Una de las lecciones más grandes la aprendí cuando estaba comenzando, como les decía, estaba en la ciudad de Detroit trabajando como instructor bíblico y estaba viviendo en la casa del pastor. Y tenían un problema en la casa del pastor. El problema para mí era que ese pastor tenía un perro y ese perro... yo venía de Argentina y como Argentina en el primer mundo, los perros andan por la calle y en el patio, pero nunca dentro de la casa. Acá en el tercer mundo están todos adentro de la casa los perros. Y entonces yo tenía, estoy siendo sarcástico, ¿verdad? Ustedes entienden que no me la creo eso que estaba diciendo. Pero yo no estaba acostumbrado a tener un perro en la casa. Y resulta que yo estaba viviendo con ellos y ellos tenían un perro en la casa que se llamaba Bobby. Y a mí realmente me molestaba mucho. ¿Por qué? Porque yo venía de Argentina donde no podía ir mucho, por ejemplo, les doy un ejemplo, donde no podíamos ir mucho a los restaurantes ni nada, y acá como se come afuera todo el tiempo, acá en Estados Unidos, para mí era algo impresionante estar comiendo afuera. Pero cada vez que estábamos con el perro, resulta que el pastor decía, ay no, pobrecita, no podemos dejar el perro en el auto. Entonces íbamos a un restaurante y decían, no, tenemos que comer en la casa porque el perro no puede estar acá. Y yo dije, pero ¿cómo pueden tratar al perro como una persona? O sea, no lo concebía. Y entonces un día llego a la casa y me viene la esposa del pastor y me dice, ay Joel, perdóname lo que pasó, no sabes, nunca nos pasa esto, pero en tu cama el perro hizo sus necesidades. Y yo digo, pero este perro, y yo digo, ¿cómo pueden tener un perro que haga las necesidades en la cama? No puede ser. Y yo, claro, en esa época, como nunca había tenido perro, no conocía la vida de perros, o sea, no conocía nada. Ahora sí. Pero entonces el gran problema vino cuando yo, cuando ellos, o sea, yo empecé a ayudar al pastor en la iglesia, era al principio de mi ministerio, y yo estaba trabajando con todo fervor, y entonces un día viene el pastor y me dice, Joel, nos vamos, yo estaba en Detroit, acuérdense, dice, nos vamos de vacaciones a California en auto y te voy a dejar a cargo la iglesia. Y yo dije, por supuesto. ¿A quién más? El problema vino, y ustedes ya saben cómo sigue la historia, y dice, y te vamos a dejar a cargo a Bobby también.
Y cuando me dijo eso, yo dije, no puede ser. Y como a mí me enseñaron a respetar a la gente y todo eso, hice una sonrisa falsa, muy falsa, pero traté de que parezca lo más sincera posible. Y le dije, no hay problema. Bueno, se fueron. Y cuando venía el primer día de volver de dar los estudios bíblicos, cuando siempre estaban, el pastor y la esposa estaban en la casa, y entonces a mí me gustaba cenar con ellos y charlar con ellos. Yo digo, qué feo llegar a la casa y estar solo en la casa. Y resulta que cuando voy a abrir la puerta, ¿quién estaba? Bobby. Y Bobby, que estaba así con las patitas y me miraba y movía la cola así. Yo digo, wow, hasta siento que me sonríe. Y se ve que también Bobby, se fueron los otros, y yo que le hago a mis necesidades en la cama, pero estábamos los dos solos, y bueno, empezamos una relación. Y ¿saben qué? Comenzó a generarse un diálogo con Bobby. Fue impresionante. Porque, por ejemplo, yo iba, me levantaba, me pegaba una ducha y después determinaba que eran 10 minutos para jugar con Bobby. Me habían dicho que tenía que jugar todos los días 10 minutos con él. O sea, para cumplir. Y entonces empecé a jugar con Bobby y yo me daba cuenta, yo era joven en esa época, entonces me agazapaba así, y cuando me agazapaba así, Bobby también se ponía así y empezaba a mover la cola. Y entonces él entendía que cuando yo hacía eso, ¿qué le estaba diciendo? ¿Vamos a qué? Vamos a jugar. Y él lo entendía, y jugábamos, nos revolcábamos, pasaban los 10 minutos, y entonces yo me iba a desayunar. Me iba a desayunar, y yo soy una persona que todavía tengo ese vicio, perdonen, soy loco por el queso. Y entonces cuando me pongo la feta de queso arriba del pan, estaba Bobby comiendo su comida, y empieza a oler, y resulta que Bobby era loco con el queso también. Y entonces se me paró en la silla y me movía la cola. Y yo, ¿qué? ¿Esto? Y entonces me movía más la cola. Y entonces le ponía un pedacito de queso y él contento comía el queso. Agarraba la cadena, y cuando agarraba la cadena, Bobby, ¿qué? Entendía y decía, yo quiero hacer mi necesidad. Y empezaba a mover la cola, como diciendo, apúrate. Entonces le iba y le daba una vuelta a la manzana. O sea, había muchas cosas que podíamos hacer juntos y que los dos entendíamos. Pero el gran problema para Bobby venía después que volvía de dar la vuelta a la manzana, que yo hacía mi culto personal. Y Bobby quería seguir jugando. Entonces, yo no le podía decir a Bobby, ahora voy a estudiar la Biblia, quédate tranquilito. No le podía explicar eso. Yo simplemente seguía haciendo lo que tenía que hacer. Y cuando yo me sentaba a estudiar la Biblia, ¿qué hacía Bobby? Venía y se sentaba a mis pies y esperaba. Después yo me arrodillaba al lado de mi cama para hacer mi oración, y no le podía decir, Bobby, Dios me habló a través del estudio de la Biblia, ahora yo le voy a hablar a Dios a través de la oración. No le podía explicar eso. Yo me arrodillaba, y cuando me arrodillaba venía Bobby, ¿y qué hacía? Se acostaba en mi pierna, ¿y qué hacía? Esperaba. Cada vez que Bobby no entendía algo, esperaba. Y después yo agarraba mi portafolio en esa época, mi maletín, y cuando él veía mi maletín, se le metía la cola entre las patas porque sabía que yo me iba. Y a mí se me rompía el corazón porque iba a quedarse todo el día solo. Él iba, se metía la cola entre las patas, ya no venía, se iba y se ponía en la ventana y me veía. Y yo sentía que, no levantaba la pata, pero yo sentía que me hacía así. Y yo me iba, y él, ¿qué hacía? Esperaba. Llegaba la noche, y cuando llegaba la noche y sentía el motor, se subía en un puff que había en el living y empezaba a mover la cola. Y él sabía ahora, cuando llegaba, iba a empezar a hacer un montón de actividades que los dos entendíamos. Porque cuando él entendía, participaba. Y cuando no entendía, esperaba. ¿Hay algo en tu vida que no entiendes que te está sucediendo? Espera
en Jehová. Que tu porción sea Él. A tal punto que cuando hay algo que no entiendes, tú esperes con paciencia hasta la próxima actividad que puedas entender junto con Él. Porque los caminos de Dios son más altos que tus caminos, sus pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Por lo tanto, no pretendas entender todo lo de Dios. Simplemente síguelo y espera en Él. Dios quiere que dejes de vivir una vida desesperada. Y por eso quiero terminar leyéndote estos versículos que dicen: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Estás cansado, estás desesperado. Posiblemente sea el resultado de que ya no estás esperando en Él. Haz un alto y siéntate a los pies de Jesús y espera en Él. Salmo 27, 14 dice: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Quiero invitarte a que esta semana vivamos una vida con esperanza y dejemos la desesperación a un lado. Recuerda que el camino más largo entre dos puntos es el atajo. Y por eso no te desesperes. Sigue sembrando y espera en Jehová. Y a su debido tiempo, Dios hará aquello que te prometió. Que Dios te bendiga.